Psicología educativa, actividad 2, Psicología, educación y Estado. Presentado por Zaira Yaidit Martínez Vargas. Presentado a Liliana Izquierdo, docente. Unidad 1, contexto de la psicología educativa. Tema, marco legal relacionado con la psicología educativa. Constitución Política de Colombia, artículo 67. La educación es un derecho al que toda persona puede acceder. Así lo dispone el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en los que dicta lo siguiente. La educación es un derecho de la persona, un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. A lo que se puede deducir que este decreto brinda un alto apoyo a la docencia, brinda un acompañamiento individual al estudiante con el fin de tener un exitoso desarrollo académico a aquellos que tienen dificultades en su entorno social, familiar y académico. A su vez, brinda apoyo a sus padres y al aprendizaje y valores de temas netamente culturales. Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación. En la ley, al igual que la Constitución Política General de la Educación, no se habla de una manera puntual sobre el psicólogo educativo, sino de una integridad que busca desarrollar al individuo desde su particularidad y su autonomía, generando personas de bien que aporten al desarrollo social y económico del país. Plan Decenal de Educación 2016-2026. Desde el Plan Decenal de Educación se tienen en cuenta factores importantes como lo son la ciencia, la tecnología, los niños, las niñas con necesidades especiales, fomentando un desarrollo y una equidad dentro del marco educativo. Sin embargo, en algunas partes se nombra como tal al psicólogo educativo en su rol como psicólogo y no se le da importancia desde lo orientador. Cuadro comparativo. En este cuadro comparativo podemos encontrar los principales exponentes en la teoría conductual, teoría cognitiva, teoría humanista y teoría constructivista. En la teoría conductual podemos encontrar a Eduardo Kerdinic, que decía que el aprendizaje se combina de las habilidades que se adquiere mediante el aprendizaje. A Edward Toleman, quien basaba el aprendizaje en signos y mapas cognitivos, dando como funcionamiento los sentidos cognitivos. A su vez encontramos a Clark Jung, el organismo inicia la acción y lleva la motivación según su concepto de aprendizaje. David Kirsten, aprendizaje basado en estímulo-respuesta. A Vladimir M. Blackelberg, donde decía que los estímulos que llegan al cuerpo y este aparece produce una respuesta. A Edwin Gutterding, quien decía que el aprendizaje de la conducta se daba a través de la experimentación. El aprendizaje se basa en estímulo y un reflejo que ya existe. A Iván Pavlov, quien decía que es reconocido por el experimento de un perro que por medio de estímulos el cuerpo reaccionaba, es decir, que todo tenía un estímulo y una respuesta. A Buford Skinner, basado en que la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o se modifican en nuestro comportamiento y nuestras maneras de actuar de acuerdo a las ciertas circunstancias que se pueden presentar en el entorno. En la teoría cognitiva encontramos a Jean Piaget,
quien basa su estudio en la interpretación que realiza el infante de todo aquello que lo rodea, y es importante tener en cuenta la edad que la persona tenga. A John Dewey, quien decía que el ser humano debe rodearse de entornos que desarrollen su estímulo para que de esta manera puedan implementar y actuar. Encontramos a Brunner, quien decía que era exportación motivada por la curiosidad, aprendizaje por descubrimiento. Norback, quien decía que integrar el pensar, el sentir y el actuar para construir un aprendizaje, de esta manera crear nuevos conocimientos. Y Vygotsky, el individuo aprende mediante la interpretación con la sociedad, de esta manera aprende más habilidades. También encontramos la teoría humanista, como a Pierre Ford, quien decía que el aprendizaje del ser humano se basa en la libertad y en las escuelas, y esto debe ser un clima alegre donde el ser humano pueda expresarse libremente. También encontramos a Erich Fromm, quien decía que el ser humano debe darse por sí mismo la luz, y es decir, fundamentaba que los valores por medio de la teoría humanista. Encontramos a Manuel Mounier, que era una persona de un ser espiritual, que la persona era un ser espiritual y constituido de tal forma de la subsistencia, de la independencia y del ser. La independencia, le daba mucho valor a la independencia, y decía que el ser humano era un ser lleno de valores y podía hacer que valores que podían ser libremente adaptados y asimilados en la sociedad. Lo mismo encontramos a Abraham Maslow, quien es reconocido por la pirámide de las necesidades, y él decía que el ser humano tenía necesidades que iban llenando conforme a sus requerimientos, a sus condiciones. A Carl Rogers, que es un ser humano, que el ser humano tiene deseos naturales, y uno de esos deseos era la adquisición de conocimiento. A Alport, que decía que la autonomía funcional y los motivos de cada persona eran totalmente independientes. También encontramos a